Ojalá no se nuble más, porque tengo que grabar a la salida del sol. Empecemos. Si hay un momento que recalcar y uno de los momentos más importantes de la carrera por la bomba atómica fue la noche del 4 de junio de 1942. Fue una reunión a la que asistieron altos mandos militares y las mentes más grandes de Alemania, con el fin de seguir o no con el proyecto atómico alemán. Pero pongámonos un poco en contexto. En uno de los artículos escritos después de la guerra, nuestro espía favorito, Paul Rosbaud, contó cómo filtraba información desde Alemania. Por ejemplo, en una oportunidad se valió de un físico holandés que viajó a Noruega. En otra ocasión informó a Otto Hassel de un nuevo compuesto altamente reactivo utilizando la fabricación de bombas incendiarias. Y gracias a su trabajo como editor en la Naturwissenschaften, supo la existencia de un químico neerlandés que había escapado a Londres en 1940 y que sin duda Rosbaud podía recibir su ayuda. Y en este caso, además de informar sobre un nuevo artilugio, Rosbaud sugirió también una posible manera de contrarrestarlo. También una vez convenció a un tal Dr. Hort de que filtrara información a la prensa sueca. Y Reginald Jones afirmó que en sus memorias Rosbaud logró trasladar mucha información a Londres. También afirmó que el alemán había proporcionado datos claves, en particular sobre las actividades de Heisenberg, y dijo que también sus informes ayudaron a evaluar correctamente que los trabajos en energía nuclear en Alemania nunca llegaron a superar la fase de investigación. Rosbaud, sin embargo, llevó su golpe más audaz en junio de 1942. En ese mes, varios miembros de la Sociedad de Física de Alemania se dieron cita en un restaurante elegante en Berlín llamado Orient, en el que Rosbaud mismo estuvo presente. Esta reunión se produjo después de un encuentro entre los principales físicos y jefes militares de Alemania, generales y almirantes como Albert Speer, el ministro de producción bélica, y hay que anotarnos este nombre. Albert Speer es muy importante para este video. Se trataba de la tercera y la última de 3 reuniones organizadas entre físicos y militares para debatir sobre la investigación nuclear y las posibilidades de fabricar un arma atómica. En la reunión de Orient, Rosbaud supo por los asistentes que se había tomado la decisión de no seguir y no trabajarlo a escala industrial si es que de fabricar una bomba atómica se tratara. Heisenberg y los demás físicos declararon ante Speer y los militares que la energía nuclear era una gran promesa para el futuro, pero no existía ninguna posibilidad de fabricar bombas a tiempo de que tuvieran alguna incidencia en la guerra. Y en esos momentos Alemania no contaba con la tecnología necesaria como los ciclotrones, de modo que el desarrollo de artefactos nucleares contradecía las órdenes de Hitler: concentrarse únicamente en armas que pudieran tener un uso inmediato. Y casi la misma importancia tuvo que Rosbaud verificara que los científicos alemanes opinaban que los aliados no tenían los conocimientos para fabricar la bomba. Según Arnold Gramsci, el biógrafo de Rosbaud, unos pocos días después de la reunión en el Orient, Paul fue en avión militar a Oslo y en la capital noruega estuvo 8 días. Su misión principal era transmitir de lo que había escuchado aquella noche a Eric Welsh por medio del SHU, que era el movimiento de resistencia noruego. Rosbaud era un espía experimentado y con múltiples contactos. Veía a Otto Hahn una vez a la semana, tenía una buena relación con Walter Gerlach, otro físico que no simpatizaba con los nazis, y se reunía con él casi todas las semanas. En opinión de Rosbaud, Gerlach era incorruptible, era un hombre que amaba a Alemania pero no a los nazis. Lo más importante era que era muy hablador, y gracias a ello ayudó a los aliados vía Rosbaud y los mantenía al tanto del retraso del programa atómico alemán. Después de la guerra, Rosbaud afirmó en una carta escrita a Francis Simon que Gerlach era su fiel aliado en muchas cosas. Rosbaud también tenía una estrecha relación con Siegfried Kluge y con Joseph Mattausch, pero no nos desviemos más. Rosbaud ya se había puesto varias veces en contacto con los británicos antes de la reunión en el Orient y siempre les había dado información fresca y de primera mano sobre el programa atómico alemán. Además, por los informes escritos después de la guerra, sabemos lo equilibrados que eran sus perjuicios. Por ejemplo, aunque Rosbaud siempre demostró cierta simpatía después de que Werner Heisenberg ganara el Nobel, no dejó de señalar que Heisenberg siempre sacó provecho por ser pariente lejano de Heinrich Himmler. Además, Rosbaud podía presumir de una gran formación académica, algo de lo que ya hablamos en un anterior video. Por lo tanto, era imposible que viajara a Oslo sin antes averiguar más detalles sobre la reunión entre físicos y jefes militares. Pero también para entender el porqué de la reunión tenemos que ponernos en el momento en el que estaba pasando la guerra. La suerte empezaba a cambiar
y la Wehrmacht, la Fuerza Armada Unificada nazi, requería cada vez más hombres y todas las materias primas posibles. La ofensiva en el este estaba estancada y el contraataque ruso había frenado la guerra relámpago. Alemania ahora estaba a la defensiva en dos frentes, porque Estados Unidos también había entrado en la guerra. Y viendo las exigencias de los científicos que pertenecían al cuerpo de armamento y material de la Wehrmacht, creían que había llegado el momento de intentar la explotación industrial a gran escala de la energía nuclear. Ellos pensaban que Estados Unidos y otros países enemigos llevaban a cabo estudios en ese ámbito y que había que apoyar la investigación atómica con todos los medios posibles a escala industrial. Esto pasaba a finales de 1941. A principios de 1942, la Wehrmacht había considerado la situación y parecía más inclinada a ceder el control de la investigación nuclear porque existían serias dudas sobre su utilidad para la guerra. En febrero de 1942, estas consideraciones tomaron mucha más fuerza en una reunión a la que asistieron Erich Schumann, Albert Blogger, presidente de la Sociedad Kaiser Guillermo, y el general Wilhelm Lepp, jefe del cuerpo de armamento y material de la Wehrmacht. Y las actas de aquella reunión hablaban de los progresos realizados por los científicos. Y en resumen, las perspectivas de fabricar una máquina de uranio eran mucho mejores. Lo más alentador eran las investigaciones de Robert Doppel. Su máquina de agua pesada con polvo de uranio estaba a punto de separar neutrones. Además, Siegfried Flügge, Otto Hahn y Fritz Strassmann habían debatido el aislamiento y las propiedades químicas del elemento 94, el plutonio, haciendo hincapié que su fisión sería relativamente más sencilla. Al mismo tiempo, esta reunión marcó un punto final para el programa atómico alemán. Nunca más la Alemania nazi reunió a casi 80 científicos relacionados de forma directa o indirecta con energía nuclear. Y tras conocer la situación y valorar las dimensiones relativamente pequeñas del programa, el general Lepp declaró en lo que correspondía al programa alemán estaba suficientemente claro que la fisión nuclear no encontraría aplicaciones prácticas en Alemania para contribuir a la guerra. Por otro lado, el ejército confiaba tanto en sus científicos que existía una sensación generalizada de que tampoco el enemigo lograra fabricar una bomba atómica a tiempo. La decisión de Lepp fue definitiva. Nadie en el ejército, ni en la industria alemana, ni en el gobierno nacionalista, ni siquiera entre científicos, militares o civiles volvieron a reconsiderarla jamás. Y una de las consecuencias de este punto de vista fue que el ministro de Educación Bernhard Rost decidiera integrar el programa no a la Sociedad Kaiser Guillermo, sino al Consejo de Investigaciones del Rey. Y esto suponía alejar la investigación nuclear aún más del ejército y confiarla a un ámbito puramente de investigación académica. Era el telón de fondo de una reunión aún más importante incluso, que se llevó a cabo el 4 de junio de 1942 en el centro de conferencias del Instituto Kaiser Guillermo, y asistió el mismísimo Albert Speer. Por eso les dije que no se olviden el nombre, lo dije. Y ese encuentro fue la causa directa de que Paul Roosevelt viaje a Oslo. Pero hablemos un poco de Albert Speer. Él era leal a Hitler, era un trabajador inalcanzable y logró que en Alemania la economía en la guerra alcanzase niveles extraordinarios de producción, a pesar de que la escasez de materias primas aumentaba. Se ganó la confianza de los hombres más grandes de negocios y cultivó una estrecha amistad con Erhard Milch, uno de los arquitectos de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Dicha amistad tuvo tal importancia a tal punto que tras el fallecimiento de Fritz Todt en febrero de 1942, Speer fue ascendido y durante la guerra pasó por varios puestos públicos, como cualquier rata afín al partido de gobierno. En medio de la devastación de la ofensiva aliada, Speer se reunió con el general Frederick Fromm, jefe militar responsable de armamento. Y a finales de 1942, Fromm dijo que, en su opinión, aunque la situación en Alemania no era de algún modo desesperada, la patria tenía su mayor esperanza de ganar la guerra en el desarrollo de una nueva arma devastadora, y le habló al ministro Speer de las bombas atómicas que serían capaces de borrar del mapa a ciudades enteras. Fromm insistió a Speer a que se entrevistara con los científicos que trabajaban en esa nueva arma. La curiosidad que se causó en Speer concretó una conferencia en Harnack House para el 4 de junio, y allí un grupo numeroso de jefes militares conocería a físicos
físicos nucleares o físicos en general. Se trataba de un encuentro bastante favorable para los científicos, porque había una autoridad capaz de concentrar todo el peso de la economía alemana para la fabricación de una bomba, y esa autoridad era Albert Speer. Por otra parte, cada día era mucho más evidente de que la guerra no acabaría tan pronto como los alemanes pensaban, pero Alemania aún controlaba gran parte de Europa y podía hacer que los territorios ocupados colaboren material y económicamente. El grupo que había reunido a Speer resultaba extraordinariamente notable. Incluía personajes como Ferdinand Porsche, creador de Porsche y el diseñador de la Volkswagen, al general Fromm, el jefe militar de armamentos, al general Emil Lepp de la oficina de armamento del ejército. Y eso era en el ámbito militar. En el ámbito científico, la lista era igual de extraordinaria, porque estaban Werner Heisenberg, Otto Hahn, Fritz Strassmann, Hans Jensen, Siegfried Flügge y otros muchos. En total, unas 50 personas llenaron la sala de conferencias Helmut de Harnack-Haus. Heisenberg fue el primero en hablar. Según el diario de Speer, el físico habló del aplastamiento de átomos y del desarrollo de la máquina de uranio y del ciclotrón. En sus memorias después de la guerra, Speer sugiere que Heisenberg se centró en la investigación nuclear, pero se refirió a ella como una empresa puramente teórica. Y según Speer, Heisenberg declaró que sin duda alguna ya se había encontrado la solución científica y que en teoría nada impedía la fabricación de una bomba. ¡Qué bien! Pero llevaría tiempo desarrollar los requisitos técnicos necesarios y tardarían por lo menos 2 años. ¡Uy, qué mal! Heisenberg explicó que las investigaciones sufrían de cierto retraso porque Alemania no tenía un ciclotrón, pero los franceses tenían un ciclotrón en París al que podían acceder, por lo menos en teoría. ¡Qué bien! Pero no estaban en condiciones por las promesas hechas antes de la guerra, de que jamás se usaría con fines bélicos. Este ciclotrón no servía para la guerra. Y además Heisenberg suponía que los estadounidenses tenían por lo menos un par de ciclotrones. ¡Uy, qué mal! Cuando Speer dijo que se podía autorizar la construcción de un ciclotrón, Heisenberg respondió que primero había que testear la teoría en una máquina un poco más pequeña. Y siguieron las preguntas. ¿De qué tamaño sería una bomba capaz de destruir una ciudad como Londres? Heisenberg respondió que sería más o menos del tamaño de una piña. Otra pregunta hacía la cuestión de ¿cuánto tiempo llevaría a los estadounidenses construir un reactor bomba? Heisenberg respondió que poniendo toda su maquinaria en marcha hasta finales de 1942, habilitar una bomba tardaría por lo menos 2 años más. Por lo que Alemania no tenía que temer de un arma atómica por lo menos hasta 1945. ¡Qué bien! Y a Werner Heisenberg no le fallaban los cálculos, como todos ya sabemos. Speer preguntó a los físicos cómo podía colaborar con su ministerio. Heisenberg dijo que necesitaban dinero, infraestructura y materias primas, lo que necesita cualquier país en vías de desarrollo. Cuando le pidieron una cantidad de dinero, Karl von Weizsäcker, que también estaba ahí, dijo que para una universidad y según la divisa alemana, antes de la guerra necesitarían unos 40.000 marcos, unos 250.000 euros de hoy en día. Y Speer comprendió que los alemanes podrían tardar años en fabricar una bomba atómica y dijo que no había nada más de qué hablar. Después de la conferencia, Speer criticó con dureza a Albert Blogger por meterle la idea de que el proyecto aún estaba en pañales cuando ya estaba avanzado en más. Dolido, Blogger le pidió a Heisenberg que revisara sus previsiones económicas para lograr algo verdaderamente útil. Y una semana después, el científico dijo que de un presupuesto revisado necesitarían unos 350.000 marcos. Tan pobre era el incremento que no impresionó a Speer. Y como buen político que le gusta mandar dinero a la mierda y gastarlo en cualquier cagada, después de la conferencia en la Harnack-Haus, el ministro de armamento abandonó la posibilidad de fabricar una bomba y no volvió a dedicarle tiempo, por lo que la bomba nuclear alemana estaba totalmente descartada. Ya no había miedo por los alemanes. Ya que llegamos hoy, ahora te toca a ti. Después de lo visto hoy, ¿crees que era necesaria una bomba atómica contra los alemanes? La pregunta importante, ¿eh? Y nada, no te olvides de hacerle caso al Kun. Si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale fruta. Y si te ha gustado el video y ya has llegado hasta acá, coméntalo con Speer. Y nos vemos en el siguiente video y gracias por verme. Adiós. Georg, verga se diga, Schu, Wehrmacht, Erhard, Porsche, no sé, creo que es Porsche, ni idea, no, bueno, es Porsche.